Selene estaba frente a todos, moviendo las manos como si trazara un mapa invisible en el aire. Severus cruzaba los brazos, procesando todo en silencio. Lily tenía el ceño fruncido en mezcla de asombro y ligera angustia. Bueno, la idea que tengo, explicó Selene con tono práctico, es que mi padre se haga pasar por Peter Pettigrew usando la poción multijugos. Severus alzó una ceja, como si ya presintiera que eso no sería tan agradable. Durante el teatro, prosiguió, él dejará caer una maleta que lleva un encantamiento de expansión. Dentro estará tú, madre. Hermione puso cara de asombro ante la astucia de la estrategia. Tú saldrás, dirás lo que ya acordamos, que fuiste secuestrada, privada de magia y ocultada por órdenes a Voldemort. Lily miraba todo en silencio, claramente tratando de digerirlo. ¿Y cómo sabrán que soy realmente yo?, preguntó con desconfianza. Magia de reconocimiento sanguíneo, dijo Selene encogiéndose de hombros. Basta con un par de pruebas sencillas. Y el hecho de que Voldemort no esté para refutarlo ayuda bastante. Severus intervino, murmurando. Pasarás un tiempo bajo tratamiento en San Mungo, para reforzar la historia. Selene asintió enérgicamente. Después podrás reclamar a Harry oficialmente como su madre viva. Y formar un nidito de amor con papá, dijo con una sonrisita traviesa, provocando que Severus se atragantara ligeramente, y que Harry se pusiera rojo como una amapola. Selene siguió, como si no notara el caos emocional. Por mi parte, me buscaré un departamento pequeño donde vivir, y me inscribiré en Hogwarts como Selene Wood. Sería mucho más fácil que alguien crea que soy una huérfana sin vínculos conocidos. Lily frunció el ceño, claramente molesta. ¿Esperas vivir sola?, preguntó incrédula. Eres mi hija. No te vas a ir así. Selene suspiró, como quien ya había tenido esta conversación en su cabeza cientos de veces. Madre, ¿lo entiendes, no? Que se sepa de mi existencia ahora sería problemático. Muy problemático. Si ven que de la nada tienes una hija adolescente, empezarán las preguntas. Y a menos que quieras explicar también que vencí arañas gigantes, viajé por medio mundo y tengo acceso al mercado negro de hechicería Muggle. Todos la miraron como si dijera que para ella eso fuera tan normal como ir a comprar pan. Es más fácil, terminó Selene, hacerme pasar por una huérfana. Un pequeño precio a pagar para mantener la paz. Lily la miró, dolorida, claramente luchando con la lógica implacable de su hija, y el impulso maternal que rugía en su pecho. Harry intervino tímidamente. «¿Pero podrás visitarnos?», preguntó, la voz más vulnerable de lo que quisiera admitir. Selene le sonrió, un poco más suave. «Hermano, soy una Snape. La discreción y el sigilo corren por mis venas. Nadie podrá impedirme verlos». Severus la observaba en silencio, con una sombra de orgullo mezclada con preocupación en sus ojos. Lily finalmente bajó la cabeza y suspiró. «No me gusta», murmuró, «pero entiendo que ahora es lo mejor». Selene se acercó y tomó suavemente la mano de su madre. «Es temporal», le prometió. «Solo hasta que todo esté bien. Y entonces no habrá más secretos». Hermione susurró a Ron. «Es como estar dentro de una novela, pero una muy intensa». Ron solo asintió, completamente perdido pero intentando parecer que entendía. Selene caminaba con paso sereno por la sala de los menesteres, ajustando mentalmente cada detalle de su plan. Al oír la pregunta de Hermione, se giró con una ceja en alto y una media sonrisa. «Además, el departamento solo necesita ocuparlo el tiempo suficiente para dejar rastros», dijo encogiéndose de hombros. «Después de todo, con Umbra puedo llegar donde sea que estén ustedes en segundos». Hermione ladeó la cabeza, frunciendo el ceño con confusión. «¿Umbra? ¿Qué es eso?». Selene se llevó la mano al pecho, como si la ofensa hubiera sido personal. «No es un qué, querida Granger. Es un quién. Umbra es mi elfo doméstico». Ron se estremeció visiblemente. «¿Tienes un elfo? ¿Cómo lograste eso?». «Recluté a uno sin amo», explicó Selene con total naturalidad. «Lo encontré en Nocturne Alley, herido y casi sin magia. Nadie lo quería. Y ya sabes cómo funciona este mundo.
Un elfo sin amo tiene menos oportunidades de sobrevivir que una rata bajo el zapato de Filch. Hermione, ya abriendo la boca para protestar, fue silenciada con una mano alzada por Selene. Antes que te quejes, Hermione, no abuso de él. Lo cuido. Tiene un uniforme rojo con botones dorados, como los botones de un hotel elegante. Le enseñé a hablar con más claridad, le doy tareas dignas y le pago con comida decente y libros de aventuras. Hermione parecía no saber si sentirse aliviada o seguir indignada. Ron, por su parte, se encogía de hombros, más impresionado de que alguien pudiera ponerle uniforme a un elfo. Y si lo piensas, siguió Selene mientras caminaba por la sala, las medidas mágicas contra elfos domésticos son casi inexistentes. Nadie espera que un elfo sea espía, o escolta, o portador de objetos peligrosos. Los consideran poca cosa. Por eso no los eliminan al estar en la calle sin amo, pero eso mismo los condena. Lily, que escuchaba desde un rincón, murmuró con voz suave. Entonces, ¿tú le diste un propósito? Selene asintió, sin falsa modestia. Lo rescaté del olvido. Y él me ha sido leal desde entonces. No por atadura mágica, sino porque confía en mí. Hermione tragó saliva y preguntó con más calma. ¿Y por qué Umbra? Porque siempre está en las sombras, respondió Selene con un guiño. Y porque, como la sombra, siempre me sigue. Aunque nadie se dé cuenta. Harry, aún sentado junto a Lily, miró a su hermana con una mezcla de asombro y desconcierto. ¿Tú planeas todo esto sola? Selene se rió suavemente. Harry, cuando vives entre huérfanos, cazadores mágicos y elfos callejeros, o aprendes a planear, o no llegas al final del día. Severus murmuró para sí, cruzando los brazos. Definitivamente es mi hija. Selene se detuvo en medio de la sala de los menesteres, mirando a su madre recién revivida con seriedad. Lily apenas podía procesar la marea de información, pero al escuchar sobre Voldemort su rostro se endureció de forma alarmante. «¿Cómo en nombre de Merlín sigue con vida?», exclamó Lily, con un brillo de furia en sus ojos verdes. Selene cruzó los brazos y suspiró. «Pues verás, madre. Voldemort está y no está muerto. Es como un eco. Como una sombra. No es exactamente un fantasma, ni un espíritu, ni tampoco un ser físico. Es algo en el medio, casi como un dementor deformado». Lily llevó una mano a sus labios, horrorizada. ¿Y cómo logró eso? Magia oscura, intervino Severus con gravedad. Magia que no debería existir. Harry, que hasta ahora había permanecido en silencio, añadió. Y uno de los profesores de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts está ayudándolo. O siendo usado por él. Lily abrió mucho los ojos. ¿Cómo? Gritó, dando un paso hacia su hija, el rostro pálido por el horror. Selene mantuvo la calma, aunque su tono se volvió más mordaz. Y no esperes demasiado de Albus Dumbledore, dijo, sin rodeos. No hizo nada cuando Sirius fue enviado a Azkaban sin un juicio. No movió un dedo para asegurarse de que Harry viviera en un entorno seguro. Ni siquiera verificó las condiciones en casa de la tía Petunia. Lily apretó los puños, el pecho subiendo y bajando con rabia contenida. Pero era su deber. Se suponía que debía proteger a Harry, espetó, girando la cabeza hacia Severus buscando apoyo. Severus asintió sombríamente. Creímos en él. Pero su fe ciega en el bien mayor suele dejar cicatrices profundas en los inocentes. Selene sonrió de lado, casi amargamente. Piensa en esto, madre, si de verdad todo hubiera salido como debía, ¿por qué habríamos tenido que esconder a Harry? ¿Por qué Sirius fue encarcelado como un criminal sin defensa? ¿Por qué un bebé fue dejado como un paquete postal en una puerta, sin supervisión mágica alguna? Hermione tragó saliva, asintiendo lentamente mientras Ron simplemente murmuraba. Nunca lo había pensado así. Lily miró a su alrededor, a su hijo, a su hija, al hombre que había amado en secreto, y algo dentro de ella se rompió y renació como acero frío. Entonces lo primero, dijo con voz firme. Derrotamos a Voldemort. Y después, arreglamos todo lo demás. Selene sonrió de verdad esta vez. Esa es mi madre.
Hermione se acercó con paso firme, aún algo sonrojada por la conversación anterior, pero con el rostro lleno de preocupación. Además, agregó con tono serio, el director, Dumbledore, quiere que nos interesemos por la piedra filosofal. Nos puso un libro como carnada, con un encantamiento sutil para que lo leyéramos. No es un libro que esté oficialmente en la biblioteca. Lily frunció el ceño, su mirada se tornó dura. ¿Un libro trampa? ¿Para unos estudiantes? ¿Y sobre un artefacto tan peligroso como la piedra filosofal? Selene asintió, levantando una ceja. ¿Y esa piedra? Es la que Voldemort quiere. El profesor de defensa está siendo manipulado por Voldemort. Todo encaja, Albus cree en la profecía. Así que, está preparando un escenario para que Harry luche contra él. Harry abrió los ojos de par en par y dio un paso atrás. ¿Qué? ¿Está usando la profecía para justificar que yo? Sí, afirmó Selene, sin vacilar. No es por ofenderte, hermano, pero soy más fuerte que tú. A pesar de ser más joven, usé magia para sobrevivir en condiciones espantosas, hice tratos en mercados donde una mirada débil podía costarte la vida. Y aún así, en mis encuentros con Voldemort, solo salí viva por suerte y sorpresa. Hermione y Ron escuchaban en silencio, impactados. Selene se giró lentamente hacia Harry. ¿Y tú? Apenas estás aprendiendo a usar hechizos de primer nivel. No es culpa tuya, pero tu rival lleva décadas manipulando magia oscura. Esto no es un duelo escolar, es una guerra. Dumbledore parece decidido a que seas su soldado estrella, incluso si eso te cuesta la vida. Harry bajó la mirada, los puños temblando. Lily caminó hacia él y lo abrazó fuerte, sus ojos brillando por la angustia. No permitiré que te usen así, susurró con fuerza. No otra vez. Severus puso una mano en el hombro de su ahora hijo, por primera vez sin ninguna tensión. Tendremos que adelantarnos. Necesitamos un plan. Y necesitamos que tú, Harry, elijas tu destino. No que te lo impongan. Selene se cruzó de brazos, con una pequeña sonrisa desafiante. Así que, empezamos a planear cómo robar una piedra filosofal. ¿Y vencer a un alma rota? Selene sonrió de medio lado, como si fuera la cosa más natural del mundo. Oh, bueno. Sí, usaremos la piedra como carnada, dijo como si hablara del clima. Si Voldemort aparece, no será solo Harry quien lo enfrente. Estarán los aurores, los profesores y hasta algunos alumnos. Si es necesario. Harry asintió con cierta incomodidad, mirando a su madre. Sé que no es muy honorable, madre. Pero esta vez, necesitamos ser estratégicos. No podemos pelear limpio contra alguien como Voldemort. Lily los miraba entre sorprendida y horrorizada. Luego, su mirada se estrechó, enfocándose en la frase que había dicho Harry. ¿Aurores en Hogwarts? Preguntó de inmediato, su instinto protector encendido. ¿Por qué habría aurores aquí ahora? En respuesta, todos giraron la vista hacia Selene, que chasqueó la lengua como si le resultara fastidioso tener que explicar. Severus, sin embargo, intervino primero, un tanto resignado. Verás, Lily, empezó con paciencia forzada, nuestra hija. ¿Usó un imperio sobre Peter Pettigrew? Lily abrió la boca para protestar, pero Severus levantó una mano. Y luego Peter, bajo la maldición, saltó dentro de un gran tazón de cereal con leche en la mesa de Gryffindor. Volvió a su forma humana. Desnudo, mojado, cubierto solo por cereales. E intentó huir corriendo por toda la mesa. Hermione carraspeó con las mejillas rojas de la vergüenza recordando el espectáculo. Los profesores lo atraparon, los aurores fueron llamados, y, bueno, Selene dio un pequeño empujón para que supieran que había un traidor aún vivo, y que quizá Voldemort estaba más cerca de lo que pensaban. Selene sonrió, inocente como un ángel. No podían ignorarlo, madre. Cuando Peter apareció, saltaron todas las alarmas. ¿Hogwarts es un nido de vigilancia ahora? Perfecto para tender una trampa. Lily se frotó las sienes, como si estuviera luchando por no desmayarse como Ron. ¿Y nadie pensó en hacer esto de una manera más discreta? Preguntó en tono agudo. Selene se encogió de hombros.
La discreción es relativa cuando un hombre desnudo corre por las mesas del gran comedor, madre. Y agregó muy seria. Además, así conseguimos todos los recursos que necesitábamos, aurores, vigilancia, y sobre todo, atención. Harry intervino, tratando de suavizar el golpe. La idea es que cuando Voldemort se mueva, no será contra un niño solo. Será contra todos nosotros. Y perderá. Lily suspiró, claramente reconsiderando todas sus decisiones de vida. Definitivamente tengo mucho que aprender sobre esta nueva generación, murmuró, llevándose una mano al corazón. Selene dio una pequeña reverencia teatral. Bienvenida al siglo XXI, madre. Selene encogió los hombros como si contara algo sin importancia, mientras Lily la miraba con creciente horror y compasión. Pero puedes consolarte, añadió Selene con una sonrisa ladeada, con el hecho de que no traigo problemas de chicos. Eso hizo que Lily entrecerrara los ojos, fijando su mirada severa en su hija recién recuperada. Eres aún muy joven para pensar en esas cosas, dijo Lily con firmeza, cruzándose de brazos. Selene parpadeó, genuinamente sorprendida. Vaya, dijo en tono seco. Esperaba esa reacción de Severus, pero de ti, madre. No tanto. O más bien, no lo pensé. Severus, en un rincón, simplemente resopló, claramente dándole la razón en silencio. Lily hizo una mueca resignada, como si Selene fuera una tormenta imposible de controlar. Y, añadió Lily, señalándola de arriba a abajo, debemos discutir seriamente cómo vistes. Selene bajó la vista a su ropa, bastante práctica, pero con detalles algo rebeldes, y levantó una ceja. Bueno, no es tan revelador como otras veces, respondió con aire inocente. Lily levantó una ceja aún más alto, imitando a la perfección una expresión que Severus solía usar. ¿Signo de interrogación abierta otras veces? Repitió la pelirroja con tono peligrosamente calmo. Selene soltó una risa ligera, algo nostálgica. Mira, madre, el orfanato donde crecí no era precisamente un lugar de lujo. No solo vendían niños. También eran tacaños hasta para vestirnos. Una vez, contó Selene moviendo las manos para ilustrarlo, recibí un pantalón tan roto que parecía un mandril, con el trasero al aire. Y fue presentado como un regalo de cumpleaños. Hermione se tapó la boca para no soltar una risa escandalizada. Ron soltó un Merlín. En voz baja, y Severus cerró los ojos con frustración, como intentando reprimir su furia hacia todos los que alguna vez tocaron a su hija de esa forma. Lily, por su parte, parecía querer llorar y estrangular a alguien al mismo tiempo. No importa lo que llevabas, dijo Lily, acercándose para tomar el rostro de su hija entre sus manos. Nunca debiste pasar por eso. Nunca. Selene, incómoda pero conmovida, se dejó hacer, aunque intentó aligerar el momento. Tampoco fue tan malo. Aprendí a correr muy rápido. Especialmente cuando alguien intentaba robarme el almuerzo. Lily apretó los labios, como si debatiera entre reír o llorar. Severus, en tono grave pero sereno, habló. De ahora en adelante, Selene, no pasarás necesidad de nada. Ni de ropa, ni de comida, ni de protección. Harry asintió con decisión. Somos una familia. Ahora estamos juntos. Selene miró a todos, su expresión suavizándose un poco, como si apenas se permitiera bajar la guardia. Gracias, susurró, casi inaudible. Lily la abrazó entonces, apretándola contra ella como si pudiera compensar todos los años perdidos en un solo gesto. Selene, esta vez, no puso resistencia. Selene se recostó un poco en la pared, con los brazos cruzados, su mirada viajando a recuerdos nada agradables, pero que ahora relataba con un tono seco, casi irónico. Recuerdo, empezó, que en esa situación. Era como ser esa persona sin paraguas bajo una tormenta. Hizo un gesto como si la lluvia le cayera encima. Al principio, intentaba saltar de un pequeño refugio a otro, esquivando los peores charcos. Pero pronto entendí que era inútil. No importa cuánto corriera, igual me iba a mojar. Todos guardaban silencio, escuchándola. Así que, solo caminé, dijo encogiéndose de hombros. Me rendí a la lluvia. Y también
¿A la ropa rota? Hermione tragó saliva con incomodidad. Harry frunció el ceño, claramente indignado por lo que su hermana tuvo que soportar. Intentaba taparme los huecos, al principio, añadió Selene con una sonrisa amarga, pero también era inútil. Así que dejé de hacerlo. Solo caminaba, ¿saben? Severus apretó los puños a los lados, sus nudillos blancos de la tensión. Esa situación, continuó Selene, me forzó a aprender a coser. Más o menos. Muchas veces terminé llevando ropa que parecía sacada de un experimento de Frankenstein. Señaló sus propias costuras con humor negro. Parches de diferentes telas, colores distintos. A veces parecía una alfombra vieja caminando. Sin olvidar la comida Frankenstein. Ron, que había estado escuchando fascinado, preguntó, curioso. ¿Comida Frankenstein también? Selene soltó una pequeña risa. Sí. Acentuó dramáticamente la palabra. Imagina una masa informe hecha de diferentes carnes. Más bien parecía un tumor gigante. Ron se puso pálido de inmediato, llevándose la mano al estómago. Gimió, claramente arrepentido de haber preguntado. Hermione le dio un codazo suave. Eso te pasa por ser tan curioso, murmuró en tono divertido. Lily pasó de la compasión a la indignación en segundos. Nadie debería haber pasado por eso, dijo en voz baja pero intensa, mirando a Severus. Y mucho menos nuestra hija. Severus asintió con una gravedad que dejó claro que estaba de acuerdo. Y que había jurado internamente que nunca más le faltaría nada a Selene. Selene, intentando cambiar de tema, se encogió de hombros otra vez. Supongo que sobreviví. Y al menos aprendí que, si alguna vez terminamos en ruinas, puedo coser nuestra ropa y cocinar tumor carnes. Harry, horrorizado, bromeó. Si eso pasa, mejor aprendo a cazar. Todos soltaron una pequeña risa, el ambiente aligerándose un poco gracias al humor oscuro de Selene. Lily suspiró, acariciando el cabello de su hija. No más tormentas sola, Selene. Esta vez, caminaremos contigo. Selene no respondió enseguida. Pero su leve sonrisa decía más que cualquier palabra. Selene hablaba en voz baja, casi como si confesara secretos enterrados, mientras todos la escuchaban con creciente asombro y un poco de horror. A decir verdad, dijo encogiéndose de hombros, parte de mi dieta reciente han sido acromántulas. Hermione palideció al instante, Ron se estremeció como si pudiera sentir patas peludas subiéndole por la espalda, y Harry abrió la boca para decir algo, pero la cerró sin saber cómo procesarlo. Selene sonrió con una mezcla de orgullo y resignación. Cuando llegué aquí, no podía simplemente colarme en la cocina como si nada. Y la sala de los menesteres. Bueno, puede darte muchas cosas, pero no puede crear comida real. Se inclinó un poco hacia ellos, como contando una historia de terror. Si crea comida, es como esos hechizos de transfiguración, vuelves una piedra en una galleta, sí. Huele y sabe como una galleta. Hizo una pausa dramática, pero cuando la magia desaparece, tienes una piedra en el estómago. Ron emitió un gemido miserable. Eso es cruel, balbuceó. Selene asintió. Así que, cazar fue una necesidad. Y, sinceramente, las acromántulas son peligrosas, sí, pero también grandes fuentes de proteínas, comentó como si hablara de cazar conejos. Lily, que ya había abrazado a Selene antes, ahora parecía querer envolverla de nuevo en sus brazos, como si pudiera borrar todos esos años de sufrimiento. Pero se contuvo, sabiendo que su hija era fuerte. Aunque le doliera aceptarlo. Selene continuó, su voz perdiendo el tono ligero. Antes de ese momento, no podía simplemente presentarme frente a mi padre y decir hola, soy tu hija, así, como si fuera algo normal. Severus bajó la mirada, ocultando la mezcla de culpa y pena que ardía en su pecho. Y aunque, de alguna manera, él supiera o sospechara quién era yo, Selene miró a su padre de reojo, yo tampoco podía enfrentarlo. No entonces. Un silencio denso llenó la sala. Deseaba respuestas, sí, admitió. Pero el miedo de las respuestas era igual de grande. Así que,
Pasaron muchas cosas antes de que este reencuentro pudiera ser posible. Hubo un instante de pausa, donde parecía que ya no diría más, pero Selene soltó una risa corta y amarga. Como, por ejemplo, que rescatara a Harry de Voldemort, miró a su medio hermano con una sonrisita traviesa. Estando completamente sin ropa. Harry soltó un ruidoso, ¿qué? Su cara más roja que el uniforme de Gryffindor. Ron soltó una carcajada tan escandalosa que casi se cayó de la silla improvisada donde estaba sentado, mientras Hermione se tapaba la boca, luchando entre la risa y la vergüenza ajena. Severus cerró los ojos como si pidiera paciencia a todos los santos conocidos, y Lily, sin poder evitarlo, soltó una risita nerviosa, llevándose una mano a los labios. Fue un accidente, protestó Selene alzando las manos. Esa fórmula solo funcionaba en la materia orgánica, no en la ropa. Voldemort me hizo sangrar. Terminando su efecto. Harry, medio muerto de la vergüenza, tartamudeó. ¿Y yo? No me acuerdo de eso. Selene alzó una ceja con diversión. Oh, créeme, Harry. Es mejor así. Hermione respiró hondo, todavía sonriendo. Y pensar que Hogwarts ya era un lugar peligroso de por sí. Selene sonrió más amplia. Cuando yo llegué, lo volví aún más divertido. Todos soltaron una pequeña risa, incluso Severus, que apenas dejó escapar un resoplido resignado. Lily, todavía algo impactada por todo lo que su hija había vivido y aprendido, respiró hondo, mirándola con una mezcla de orgullo maternal y profunda preocupación. Selene, dijo con tono suave, cuéntame más sobre esa fórmula Muggle de invisibilidad que mencionaste. Selene sonrió, como quien disfruta explicar algo fascinante. Bueno, madre, empezó, no es una fórmula mágica, sino química. Y no es perfecta, solo afecta a quien la bebe, no a la ropa o a objetos que lleves encima. Se encogió de hombros. Así que, si quieres desaparecer por completo, bueno, necesitas prescindir de todo accesorio. Lily arqueó una ceja, divertida pero interesada. ¿Y cuánto dura? Depende, respondió Selene. Un cambio en la humedad corporal termina el efecto, si sudo mucho, si orino, si sangro. Puff, chasqueó los dedos. Visible otra vez. Es delicado, como una capa muy delgada que se rompe con el mínimo error. Entonces, antes que Lily pudiera hacer la pregunta, Selene notó cómo su madre miraba de reojo a Severus, claramente preguntándose algo más grave. Severus, que conocía bien esa mirada inquisitiva de Lily desde sus años en Hogwarts, contestó sin que se lo pidieran, su voz grave y pausada. El Sectum Sempra, dijo con seriedad, como si el nombre mismo pesara en el aire. Esa maldición cortante fue mi creación. Voldemort. Lamentablemente, la aprendió de mí. Lily cerró los ojos un momento, absorbiendo ese amargo dato. Luego miró a Selene, que añadió con algo de orgullo. Y yo también la aprendí, madre. Fue una de las primeras magias que estudié de su antiguo libro de pociones, dijo con una sonrisita. Severus frunció el ceño levemente, como debatiéndose entre sentirse orgulloso o preocupado. Selene se estiró como un gato y declaró, cambiando de tema de manera descarada. Pero bueno, creo que ya hemos hablado suficiente sobre mí por ahora. Miró a su madre y a su padre con una expresión pícara. Sin duda ustedes querían quedarse a solas. Lily abrió la boca, seguramente para negarlo de manera digna, pero Selene levantó un dedo travieso y agregó. ¿Y si van a hacer ciertas cosas? Entonó con dramatismo divertido. Pongan un letrero en la puerta. O mejor, cuelguen un calcetín, como hacen los muggles en los dormitorios universitarios. Hermione casi se atraganta de la risa. Harry palideció tanto que parecía necesitar una resucitación. Ron soltó una carcajada atronadora, y Severus se puso tan tenso que parecía a punto de petrificarse a sí mismo. Lily, entre rojo y horrorizada, terminó soltando una carcajada sincera, llevándose una mano al pecho. Selene rió, entre divertida y avergonzada. Selene solo se encogió de hombros, inocente. Yo solo digo que hay que ser civilizados. No traumatizar a los menores presentes. Harry puso cara de querer desaparecer en serio. Selene, satisfecha de haber soltado la bomba,
Dio media vuelta con su usual elegancia y dijo mientras caminaba hacia la salida. Me voy a buscar a Umbra. Avísenme si ven un calcetín en la puerta. Y con eso, dejó atrás a un grupo que no sabía si reír, llorar o desaparecer en el suelo de la vergüenza. Selene se detuvo justo en el marco de la puerta, girándose con una sonrisilla astuta mientras se golpeaba la frente con teatralidad. «Ah, madre», exclamó. «Casi olvido mencionarte que existe una versión mejorada de esa fórmula de invisibilidad». Severus, cruzado de brazos y con su típico gesto adusto, añadió con gravedad. «Invisibilidad permanente». Lily abrió mucho los ojos, claramente en shock, y miró de Severus a Selene como si buscara que uno desmintiera al otro. Pero Selene, alzando las manos con calma, explicó. «Bueno, casi permanente». Se encogió de hombros. Si los tejidos sufren daño severo, como por fuego, electrocución o putrefacción, se vuelve visible otra vez. Lily, absolutamente horrorizada, dio un paso hacia su hija, su tono autoritario de madre emergiendo de inmediato. «Espero que no pienses en usar esa aberración, jovencita». Selene levantó una ceja, con un gesto de fingida inocencia. «Por lo general, madre querida, mis actos extremos son en reacción a no tener otra salida», replicó, llevándose una mano al pecho de manera melodramática. A un lado, Hermione cruzó los brazos y murmuró un sonoro. «Ajá». La bruja castaña le dirigió a Selene una mirada de esas que dicen no me vengas con cuentos. Selene, captando perfectamente el mensaje, suspiró resignada y dijo. «Oh, Granger», puso los ojos en blanco. «Dime alguna ocasión en que yo haya hecho algo cuestionable sin ser absolutamente necesario». Antes de que Hermione pudiera abrir la boca para darle una lista detallada, que parecía estar preparando mentalmente, Selene alzó una mano de inmediato. «Por favor no me contestes», interrumpió, fingiendo pavor. «No queremos estar toda la noche aquí». Viendo que Lily aún parecía querer darle una charla de 3 horas, Selene rápidamente se aferró a su siguiente excusa. «Mejor llamo a Umbra», dijo con prisa, como quien escapa de una conversación peligrosa. Sacó un pequeño medallón de su bolsillo, uno grabado con extraños símbolos, y susurró. «Umbra, ven a mí». Un leve estallido de magia resonó, y de la sombra más cercana emergió un pequeño elfo doméstico de ojos brillantes, vestido impecablemente con un uniforme rojo de botones dorados que recordaba aún botones de hotel. Umbra se inclinó respetuosamente. «Ama Selene», dijo con voz profunda y reverente, «Umbra está a su servicio». Ron miró al elfo, impresionado y algo incómodo. Harry apenas podía creer lo digno que se veía, totalmente diferente a los del castillo y del callejón. Lily, por su parte, miró al pequeño ser, luego a su hija, luego a Severus, y finalmente murmuró. «Definitivamente necesito ponerme al día con todo este nuevo mundo». Selene le guiñó un ojo a su madre. «No te preocupes, madre. Te pondré al día. Pero, quizás no todo de golpe». Y sonrió con picardía. Severus, aún confundido, preguntó mientras observaba con detenimiento el medallón que Selene sostenía. «¿Usas un medallón para llamarlo?» Selene le sonrió como si fuera obvio. «Bueno, normalmente basta con decir su nombre y aparece, pero estoy experimentando con otros métodos y trucos. No está de más ser creativa». Umbra, el pequeño elfo, se irguió orgulloso, estirando su uniforme rojo impecable. «Oh sí», declaró con entusiasmo. «La maravillosa señorita Selene es muy ingeniosa y sabia». Lily, observándolo todo con ojos críticos, asintió lentamente, impresionada a pesar de sí misma. «Eso parece», comentó juiciosamente, lanzando una mirada entre divertida y preocupada a su hija. Entonces, con una sonrisa traviesa, Selene dio una orden. «Umbra, lleva a mis padres a su cuarto nupcial, por favor». Umbra hizo una reverencia teatral y, con un chasquido de dedos, Lily y Severus desaparecieron. Harry, viendo la escena, se tapó la cara con las manos, murmurando. «No quiero saber, no quiero saber, no quiero saber». Al reaparecer, Severus y Lily se encontraron en un amplio y lujoso dormitorio. La primera cosa que vieron fue una gran cama matrimonial cubierta de sábanas de satén rojo,
un enorme espejo en el techo reflejando sus atónitas expresiones, y múltiples letreros flotando alrededor que decían cosas como: recién casados. Viva los novios. Noche de pasión. Además, en un rincón, cuidadosamente doblada sobre una silla, había lencería sexy de encaje blanco y rojo. Lily giró lentamente la cabeza hacia Severus, su rostro una mezcla entre incredulidad, sonrojo feroz y un inminente ataque de risa histérica. «Severus», preguntó, buscando desesperadamente una explicación racional. Severus, quien claramente tampoco esperaba ese escenario, se llevó una mano a la frente, y suspiró pesadamente antes de decir con toda la dignidad que pudo reunir: «Guión. He visto demasiadas novelas muggles». Al ver la mirada aún confundida de Lily, agregó, con una pequeña sonrisa resignada: comparado con lo que Selene le hizo pasar a Minerva McGonagall en otra ocasión, créeme, esto no es tan malo. Lily soltó una carcajada incontrolable, cubriéndose la boca, mientras Severus se frotaba las sienes, murmurando algo sobre tener una hija era más aterrador que enfrentarse a Voldemort. Lily, con una mirada entre traviesa y dulce, simplemente rodeó a Severus con sus brazos, recostando su frente contra la de él. Había tantas emociones entremezcladas: alivio, amor, deseo, una pizca de nerviosismo. Pero sobre todo, una alegría inmensa por estar juntos otra vez. Severus sintió ese abrazo como un bálsamo sobre sus heridas viejas. Pensó que luego, con tiempo, tendría que explicarle todo lo que Selene había hecho, incluso las bromas no tan pequeñas a McGonagall, pero en ese momento solo importaba Lily en sus brazos. Lily, con una chispa juguetona en los ojos, susurró contra su oído: ya que estamos aquí, podríamos aprovechar. Severus levantó una ceja con expresión seria, aunque sus orejas se tiñeron de rojo. Sí. Sería bueno que te cambiaras de ropa, dijo con su típica voz grave, aunque un poco más tensa de lo habitual. Lily soltó una risita melodiosa, disfrutando de su reacción, y dijo provocadoramente: «Oh, ¿tanto deseas verme con esa lencería?» Severus, por un fugaz instante, pensó de ahí lo sacó Selene, definitivamente. Intentando recuperar su compostura de profesor imperturbable, murmuró: «No digo que te veas mal, pero...». Se quedó sin palabras cuando Lily se apartó ligeramente, mirándolo con una expresión divertida y desafiante. «Usar la misma ropa que usa nuestra hija en esta situación es incómodo, ¿no?» Severus, con una mueca avergonzada y un suspiro resignado, asintió. Sin decir una palabra más, con manos firmes pero cuidadosas, empezó a ayudarla a quitarse las prendas prestadas. La delicadeza con la que la tocaba decía mucho más que cualquier palabra. Lily, ahora vestida con la elegante y sensual lencería blanca de encaje, se giró lentamente para mirarlo. Severus la contempló como si fuera la aparición más hermosa del mundo, sus ojos oscuros reflejando cada emoción que sentía: amor, anhelo, devoción. Con voz ronca y absolutamente sincera, susurró: «Te ves hermosa, Lily. Siempre has sido hermosa para mí». Lily, conmovida hasta el alma, se acercó a él y lo besó. Un beso que no era solo deseo, sino también reencuentro, promesa y una pasión que ni el tiempo ni la muerte habían logrado apagar. En aquel cuarto adornado con un amor casi adolescente, letreros, pétalos, detalles cuidadosamente pensados por Selene, Lily y Severus se tomaron su tiempo. El beso se volvió más profundo, más íntimo, sin apuro, como si quisieran recuperar en ese instante cada uno de los años que el destino les había arrebatado. Severus, siempre tan contenido, se permitió por fin mostrarse tal cual era, tierno, entregado, absolutamente vulnerable ante la mujer que siempre había amado. Lily, por su parte, descubría en él una pasión y una dulzura que no había podido ver antes. Con cada caricia, con cada mirada, se tejía entre ellos un nuevo comienzo. No había prisas, no había torpeza. Solo dos almas que, tras sobrevivir a la tragedia, se reencontraban en su lugar más seguro, los brazos del otro. La noche transcurrió entre susurros, risas suaves, miradas que decían más que 1000 palabras. No fue solo un acto físico, sino una profunda comunión de corazones que, a pesar del dolor y el tiempo, aún latían el uno por el otro. Cuando al fin,
abrazados bajo las sábanas. El cansancio les venció. Lily acarició suavemente el cabello de Severus, que descansaba su cabeza en su vientre, respirando tranquilo por primera vez en años. En un tono soñoliento pero curioso, Lily preguntó: Amor, ¿qué fue exactamente lo que nuestra querida hija le hizo a Minerva McGonagall? Antes de que me duerma, quiero saberlo. Severus soltó una risa baja y cansada, sin moverse de su lugar, y empezó a contar. Bueno, Selene creó una copia de arena, muy realista, de un personaje de esas novelas románticas que ella vio por televisión, llamado Juan del Fuego. Hizo una pausa, como saboreando el momento. El tal Juan apareció en medio del gran comedor, y de frente a Minerva, declarando su amor eterno a gritos. Lily abrió los ojos, divertida y escandalizada al mismo tiempo. ¿Qué más?, preguntó, conteniendo la risa. La figura de arena secuestró a Minerva en brazos, continuó Severus, sonriendo apenas, y salió corriendo del castillo, directo hacia Hogsmeade, donde, aquí su voz se volvió más divertida, saltó con ella al río o es lago, no recuerdo esa parte. ¿Al río?, repitió Lily, tapándose la boca para no reír a carcajadas. Sí, asintió Severus. El Juan de arena se deshizo en el agua, dejando a Minerva empapada, cubierta de algas, y más furiosa que nunca. Volvió al castillo hecha un desastre. Y para rematar, salió la noticia en la portada del Profeta. Lily soltó una risita incontrolable mientras trataba de imaginar a la normalmente digna McGonagall en ese estado. Merlín bendito, dijo entre carcajadas. Nuestra hija es un terremoto. Severus solo suspiró con cariño y resignación, mientras en su rostro, por primera vez en mucho tiempo, se dibujaba una sonrisa auténtica. Sí, dijo en voz baja. Pero es nuestro terremoto, o un tipo de desastre sin clasificación. Lily besó la frente de Severus y, acurrucándose aún más contra él, cerró los ojos, sabiendo que, por fin, estaban donde siempre habían debido estar. La mañana siguiente, el comedor improvisado en los aposentos estaba impregnado de un aroma delicioso a pan tostado, té y mermelada, pero también de una tensión tan espesa que casi se podía cortar con cuchillo. Harry estaba sentado tieso como una estatua, su tenedor jugueteando nerviosamente con los huevos revueltos, mientras su mirada iba y venía, rápida, casi paranoica, entre Lily y Severus, quienes parecían más relajados y sospechosamente felices. Selene, sentada junto a su hermano, disfrutaba tranquilamente de su taza de té, los ojos cerrados y una expresión serena en su rostro, aunque la comisura de sus labios temblaba como si luchara para no soltar una carcajada. El silencio era casi insoportable hasta que Selene abrió un ojo perezosamente, miró a Harry de reojo y soltó con una voz perfectamente inocente. Conténtate, hermano. Al menos no viste ni oíste nada. Harry soltó el tenedor, que cayó en su plato con un clank sonoro, y se atragantó levemente con el aire, tosiendo de forma exagerada mientras se ponía colorado como un tomate. Hermione, que había estado bebiendo su jugo, se cubrió la boca rápidamente para evitar escupirlo. Ron, por su parte, parecía debatirse entre reírse abiertamente o hacer como que no escuchaba nada, optando finalmente por mirar intensamente su tostada como si fuera el objeto más fascinante del mundo. Lily, sonrojada pero con la cabeza alta, simplemente se sirvió más té como si todo estuviera perfectamente bajo control. Severus, con una leve carraspera incómoda, se dedicó a reorganizar innecesariamente las servilletas, sin levantar la vista. ¿Ves?, musitó Selene divertida, dándole un golpecito en el codo a Harry. Hay cosas que es mejor no preguntarse nunca. Como, por ejemplo, ¿por qué hay un espejo roto en el techo de la habitación de mis padres? Harry soltó un pequeño gemido ahogado, y prácticamente se escondió detrás de su plato, deseando que la tierra lo tragara. Hermione y Ron ya no pudieron contenerse, ambos estallaron en risitas nerviosas. Lily, sin embargo, decidió tomar el control maternal de la situación. Dejó su taza sobre la mesa con un golpecito firme y dijo: Muy bien, basta de tonterías. Y mirando directamente a Harry, agregó con una sonrisa dulce pero decidida: Ahora, cariño, ¿quieres más tostadas? Harry asintió frenéticamente, agradecido de tener una excusa para no hablar mientras Selene le daba una palmadita en la espalda, divertida.
El desayuno continuó con pequeñas risitas aquí y allá, algún que otro codazo disimulado. Y un Harry que no levantó la vista de su plato en todo el tiempo. Después del desayuno, y de sobrevivir a las risitas y tensiones, Lily arrastró dulcemente a Selene a una salita más pequeña, decorada de forma acogedora, con la intención clara de tener una charla privada de madre e hija. Ambas se sentaron en un par de sillones cómodos. Lily se acomodó la falda con elegancia y miró fijamente a su hija, llena de amor pero también de una enorme curiosidad. Selene, empezó la pelirroja, eligiendo sus palabras con cuidado. Me doy cuenta de que tienes una visión muy particular de la vida. Sonrió con suavidad. ¿De dónde sacaste esas ideas tan atrevidas? Selene soltó una pequeña risa, jugueteando con su varita entre los dedos antes de declarar con una mezcla de orgullo y humor. Bueno, madre. Mis mejores ejemplos fueron las novelas. Y con un movimiento elegante de su varita, hizo aparecer un televisor algo voluminoso con un reproductor de VHS incorporado. Lily parpadeó sorprendida, acercándose curiosa al aparato. ¿Eso es Muggle?, preguntó, fascinada. Sí, pero modificado para funcionar con magia, explicó Selene, sonriendo de lado. Y no te preocupes, madre. No necesitas saber qué es un tracking ni cómo arreglar la cinta si se enreda. Chasqueó los dedos y un casete ya estaba colocado. El televisor parpadeó y, enseguida, comenzaron a reproducirse escenas de telenovelas latinas, hombres musculosos declarando su amor eterno bajo la lluvia, villanas arrancándose las pelucas a gritos, besos apasionados. Y conflictos tan dramáticos que Lily casi se cayó del sillón del susto. Los ojos de Lily se abrieron como platos, llevándose una mano a la boca mientras observaba boquiabierta una escena particularmente intensa de un triángulo amoroso escandaloso. Por Merlín, Selene. ¿Esto acaso está permitido de ser transmitido al aire sin censura? Selene soltó una carcajada traviesa, cruzándose de brazos con satisfacción. Oh, madre. Y eso que corté las escenas más bochornosas para ti, dijo con tono inocente. Créeme, lo que viste es la versión para toda la familia. Lily apoyó una mano en la frente, entre divertida y horrorizada. No sé si deberíamos hablar primero de tus habilidades mágicas o de tus conceptos sobre las relaciones humanas, murmuró, sacudiendo la cabeza con una sonrisa divertida. Aunque no puedo negar que eres toda una artista del drama. Selene se rió, alzando su taza de té imaginario en un brindis. ¿Qué te puedo decir, madre?, dijo con un brillo pícaro en los ojos. En un mundo donde sobrevives como puedes. Mejor hacerlo con estilo. Lily la miró, el corazón apretado de ternura. Era tan distinta y, a la vez, tan parecida a ella misma. Solo que forjada a golpes duros, aprendizajes extraños y una buena dosis de imaginación desbordante. Sin poder evitarlo, Lily la abrazó, apretándola contra su corazón. Estoy muy orgullosa de ti, Selene, susurró. Selene, aunque se hiciera la dura, le devolvió el abrazo apretado, sonriendo contra su hombro. Gracias, madre. Aunque no he terminado de mostrarte las novelas de época. Se separó apenas, guiñándole un ojo. Esas sí que son todo un viaje. Lily soltó una risa alegre, dejando que por un momento, solo fueran madre e hija disfrutando del momento, lejos de peligros, conspiraciones y sacrificios. Tras esa conversación tan amena entre madre e hija, Selene no tardó mucho en volver a encender el televisor mágico, esta vez para seguir mostrando otras novelas más antiguas y de época, que parecían aún más dramáticas. Severus, al pasar por allí con un libro en mano, no pudo evitar notar las escenas dramáticas que se reproducían. ¿Qué están viendo?, preguntó con una ceja levantada. Novelas Muggles, padre, respondió Selene con una sonrisa traviesa. ¿Quieres unirte? Severus frunció el ceño, pero la curiosidad pudo más. Se sentó al lado de Lily, intentando mantener una expresión indiferente. Solo por unos minutos, murmuró. A medida que las escenas se sucedían, con personajes declarando amores imposibles y secretos oscuros saliendo a la luz, Severus se inclinaba cada vez más hacia la pantalla, completamente absorto. ¿Estas son las escenas editadas?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Selene. Corté las más bochornosas para que madre no se escandalizara.
Lily, en cambio, ya estaba roja como un tomate, mirando de reojo el televisor como si fuera una bomba a punto de explotar. Severus asintió lentamente, sin apartar la vista del televisor. Debemos estar agradecidos de que no seas menos recatada, murmuró. Y en ese preciso momento, Harry abrió la puerta del cuarto con toda la inocencia del mundo. ¿Qué hacen?, empezó a decir. Crash. Lily, en un acto de reflejo puro, agarró el televisor mágico, como si pesara nada, y lo lanzó contra la pared más cercana, donde estalló en pedazos de metal, cristal y cables chisporroteando. Harry, sobresaltado, se quedó petrificado en la entrada, parpadeando rápidamente. Lily, con la cara completamente roja, le lanzó la primera excusa que le vino a la cabeza. «Una cucaracha», exclamó. «Quise aplastarla». Harry la miró, claramente escéptico, pero decidió no profundizar. «Claro. Una cucaracha», dijo, retrocediendo lentamente. «Volveré más tarde». «Está bien, mamá. Yo no vi nada», dijo, cerrando la puerta tras él con muchísimo cuidado. Al salir, Severus miró a Lily con una expresión mezcla de sorpresa y diversión. «No quería que él viera eso», dijo Lily, con las mejillas sonrojadas. Severus sonrió levemente, tomando su mano. «Entiendo», respondió. «Pero debo admitir que esas novelas son intrigantes». «Lo sabía. Te enganchaste», declaró la joven Snape. Después del pequeño desastre con el televisor, Selene suspiró profundamente, como si ya lo hubiera previsto todo. Con un movimiento casual de su varita, hizo aparecer otro televisor con VHS integrado, reluciente y listo para usarse. «Algunos objetos muggles que pueden trabajar con magia no son tan fáciles de reparar», comentó con aire sabio, mientras conectaba cables con precisión. «Pero por suerte, siempre tengo un repuesto a la mano». Severus, sentado en una esquina, cruzó los brazos con gesto severo. Al ver la nueva cinta que Selene estaba por insertar, frunció aún más el ceño. «Sea lo que sea», declaró con su tono más tajante, «es totalmente inapropiado para seguir viéndolo en familia». Selene simplemente sonrió como si no hubiera escuchado y ajustó el volumen. Antes de poner en marcha la grabación, Lily, con su mirada dulce pero firme, aprovechó para hablar con su hija. «Selene, quiero que sepas», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No importa lo difícil que haya sido tu vida, tú siempre tendrás derecho a elegir un camino mejor, ¿sí? No estás atada a lo que viviste». Selene la miró durante un momento, y algo en su expresión endurecida se suavizó. Aún así, con una sonrisa un poco melancólica, respondió. «Lo sé, madre. Pero entiende algo». Se sentó frente a ella, abrazando sus rodillas. En esa época, no era como si pudiera elegir qué ver o aprender. Solo tenía lo que había. Suspiró. «Pero incluso de esas novelas exageradas, aprendí algo muy importante». Severus alzó una ceja, interesado a pesar suyo. «Aprendí», continuó Selene, «que aunque digan que la sinceridad es la mejor política, en realidad, las mentiras son necesarias. No solo para sobrevivir día a día, sino para mantener a la sociedad en pie, para sostener relaciones entre países, incluso para proteger a las personas que amas». Lily se quedó en silencio, con el corazón apretado. Entonces Selene, como quien suelta una bomba con toda la naturalidad del mundo, añadió. «Aparte», dijo mientras colocaba la cinta en el VHS, «en este video encontré pruebas de que James Potter te era infiel, madre». Severus apretó la mandíbula con tanta fuerza que casi se escuchó un crack en el ambiente. Lily, por su parte, abrió los ojos como platos. «¿Qué? ¿Qué dices?», preguntó, entre perpleja y dolida. Selene, con un toque más serio, explicó. «Sé que ahora no es momento de revolver el pasado. Pero a futuro podrías usarlo si alguna vez necesitas defender tu nombre, el de Harry o incluso el mío». Hizo una pausa. Luego bajó la mirada. «No lo digo para herirte», agregó con voz baja, «sino para que estés preparada. Aprendí, de la peor manera, que el conocimiento puede salvarte la vida». Severus cruzó la sala y puso una mano suave en el hombro de Lily, en un gesto de apoyo silencioso. Lily respiró hondo, mirando a su hija.
Y aunque sentía un nudo en el pecho, también sentía un inmenso orgullo. Selene era fuerte, sí. Demasiado para su corta edad. Pero también tenía algo que pocos adultos tenían, una sinceridad brutal nacida del dolor. Finalmente, Lily asintió despacio, tragándose las lágrimas que amenazaban con salir. Gracias, Selene, susurró. Prometo no tomarlo a la ligera. Selene le sonrió apenas. Y entonces el televisor zumbó, empezando a reproducir un dramático te amo, pero no puedo dejar a mi esposa, entre gritos y música de telenovela. Severus murmuró, muy seco. Muggles. Definitivamente están locos. Y en medio de ese extraño, torcido y algo triste momento, una nueva complicidad entre madre e hija terminó de nacer.